De récord, ya estamos listos para platicar de lo más importante de la política en Puebla y en México. Y hoy un programa que queremos dedicar con mucho cariño a Felipe Flores Núñez, quien el pasado martes dejara este plano. Compañero de Off the Record, compañero de todos aquí los presentes. Ya vamos a platicar un poco del tema. Además se junta que también murió otro personaje de la política poblana emblemático, don César Busalem. Todo un personaje de la política en Puebla. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, saludo a quienes nos acompañan hoy. Pedro Cabañas, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Michuca, gracias por invitar de nuevo. Me la paso requete bien aquí, la verdad, son a todo dar. Casi todos. Casi todos. No vamos a aclarar, no vamos a entrar en detalles. Fernando Pérez Corona, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yuka? Bien, gracias por la invitación y saludos a todos en la mesa. Don Eric Becerra. Mi querido señor, qué gusto, y también me sumo, por supuesto, a la solidaridad y cariño pues a la familia de Felipe Flores, ¿no? Don Luis Enrique Sánchez. Un placer convivir con usted, señor, y también con mis amigos. Oigan, pues empecemos un poco por esa parte, lo habíamos platicado. Que quiera arrancar, a ver, me quiero ver tu relación con Felipe, cómo lo conociste, de qué hicieron, qué... Yo siempre lo vi en comunicación social, eso hay que decirlo. Entré hace 30 años y siempre era una referencia en los medios públicos, ¿no? En la comunicación institucional. Era una persona que, pues al momento de empezar a platicar con ella, sabías que tenía un acervo cultural y también tenía un bagaje que te permitía platicar de lo que sea, porque tenía aparte herencia informativa que con su papá,
que le permitía hablar de este gobernador y de este funcionario y de y estuvo en el gobierno y estuvo en la UAP y, en fin, a mí me impactó mucho haber platicado con él y discrepado y debatido apenas en el programa del 2 de junio, el 2 de junio, sí. aquí mismo en esta casa. Y bueno, después saber que había muerto, pues sí me llenó de una gran sorpresa, pero creo que de los que tenemos 30 o más años, lo conocimos siempre en el gremio, y los nuevos creo que tenían también una referencia. Un gran abrazo a los compañeros de Crónica, donde era subdirector editorial. Creo que les cayó también muy de sorpresa, y bueno, a nosotros que lo tuvimos muy de cerca y con quien intercambiamos puntos de vista, pues más, ¿no? Eric Becerra. Igual, o sea, yo lo recuerdo en el Congreso del Estado, en el Gobierno del Estado y en la UAP, en Comunicación Social. Y luego, bueno, pues sí, por alguna razón hicimos una buena amistad y convivimos un rato, hace ya varios años. Y hasta ahora que coincidimos aquí, ¿no? En este espacio. Entonces, pues justo hace, no sé, 2 meses más o menos, coincidimos en que nos regresamos de un evento juntos, ¿no? Y entonces volvimos ahí a charlar y justo lo que dice Fernando, pues de una conversación siempre muy interesante y crítico, ¿no? Siempre con una postura muy, muy clara, no se guardaba nada. Entonces, pues un buen tipo, un buen periodista sin duda, y también, por supuesto, pues mi aprecio a su familia y un abrazo solidario a sus amigos más cercanos, ¿no? Me quedo Luis Enrique. No tuve el placer de conocerlo, es decir, lo conocí cuando estuvo, de tratarlo, pues, ¿no? Lo conocí cuando estuvo en Comunicación Social de la UAP, pero no tuve la oportunidad de convivir con él, ¿no? Conviví solamente las 2 ocasiones que vino aquí. Y pues es una pérdida lamentable para sus afectos, ¿no? Amorosos, familiares y de amigos, ¿no? Me quedo Pedro. Fíjate que los inicios de Felipe fue reportero de deportes de Televisa Nacional. Y entonces tuvo la oportunidad de ir a Mundial, Olimpiadas y a muchos eventos importantes. Tiene entrevistas que fueron importantes con Pelé, con Johan Cruyff, con figuras de entonces del deporte, porque él empezó en deportes. Eduardo, que fue procurador de la República, Eduardo Medina veracruzano, No, Ramírez García. el hermano de Gloria, del clan Andrade. de Sergio Andrade. Sergio. Eduardo Andrade. Lalo Andrade fue reportero, jefe de deportes de Televisa, presentador de noticieros de Televisa, y el que lo saca de deportes y lo mete a comunicación social, a otra dinámica, es Eduardo Andrade, y se lo lleva a la policía judicial. Y ahí empieza su trabajo de comunicación social, saliéndose de deportes, yéndose totalmente Sí, al otro claro, el extremo cambio del es mundo, radical, ¿no? Un cambio muy radical, y de ahí se dedica a comunicación. Pero sus inicios fueron bien padres en Televisa Nacional. Él era hijo de un general, y entonces tenía un carácter, Felipe, fuerte, era un hombre de un carácter muy fuerte, de Williams bien puestos, ¿no? Y empezó en deportes y después empezó a dedicarse al tema de comunicación social y lo hacía muy bien. Fue inclusive director de comunicación social de tu alma mater, de la UDLA. De la UDLA, sí. En algún tiempo. Entonces pasó por muchos puestos, un hombre muy querido, yo lo apreciaba mucho. A mí me caía muy, muy bien. Sí, muy buen conversador. Yo fíjate que yo lo conocí precisamente en la UDLA, fue mi maestro, que no era su mejor área, ¿no? La verdad es que como maestro era aburridón. Y luego, bueno, traté durante muchas ocasiones, pero hay 2 anécdotas que me llaman la atención. Cuando fue director de comunicación social de Melquiades, en esa época nosotros en Argos le hacíamos todo a Melquiades, ¿no? Spots de televisión, de radio y todo. El informe es el 15 de enero. Pues desde principios de diciembre estábamos con unas juntas larguísimas. Salimos un 24 de diciembre como a las 8 de la noche de su oficina porque le decíamos, oye Felipe, bueno, nos dio chance de irnos y nos citó el 25 a las 10 de la mañana para seguir chambeando cuando el informe era el 15 de enero. Dijo, vayan al pavo y Sí, regresen. y lo bauticé como Felipe el Nervioso, así como Felipe el Hermoso el Rey, Felipe el Nervioso. Y luego, ¿te acuerdan que el último informe de Melquiades hizo 5 o 6 informes? Que el oficial fue en Tehuacán y luego hizo el más importante políticamente fue en Puebla. Pero entonces la parte de atrás, lo que le ponían mientras él hablaba, algo no le había gustado y nos pidieron que lo cambiaran. Entonces ahí estuvimos en la oficina viendo Felipe, corrigiendo, y cada como a las 5 de la mañana vio la última vez y dijo, va. Y entonces cuando tratamos de masterizar de David,
Pues No, no no jalaba, jalaba. y no jalaba. Y ahí todos los que estábamos opinando se empezó a hacer un silencio y Felipe nada más decía, me corren yuca, me corren yuca, me corren yuca, me corren yuca. A las 6:30 de la mañana levantamos a un buen amigo, Alfonso Camarano, que tenía una empresa, pues, competencia, pero bueno, Alfonso Él a las resolvió 6:30 nos fue a resolver. con su El equipo. informe era a las 10. No. Pero yo, Fue de Felipe, Ciudad Judicial. no, de Ciudad Judicial fue el penúltimo. Para quien Ajá. nos está escuchando, dijo Yuka ahorita, masterizamos en un Avid. Ya tenían el video, había que hacer un render y una serie de cosas para sacar ¿Y qué es un render? el original. Es La versión un proceso final, de un computadora proceso, exacto. para Es una terminar el compactación video. que te Porque está permite tratando de transmitir. explicar algo que no se entiende. Y luego Y dijo, se- se hizo el render en un Avid. El Avid es un equipo de televisión para edición y postproducción de televisión y la marca se llama Avid. Y en ese entonces ustedes tenían Avid, que además era el Rolls Royce de la edición sí, era el- en el mundo. Pero yo me acuerdo de la cara de Felipe Acenas, me decía, me matan, yuca, me matan, me corren, yuca. Afortunadamente la logramos, pero sí, pues descanse en paz Felipe Flores y vamos pues, Descanse en paz. con los Descanse en temas, paz, sí. que nos conciernen. Una novedad, lo platicamos la semana pasada aquí, que han ido variando la forma de presentar los gabinetes, ¿no? El primero que rompió con esa tradición, lo decíamos, fue Vicente Fox, ¿no? Pero bueno, ahora, desde Claudia Sheinbaum, que ha ido presentando a cuentagotas. Pero lo que llama la atención de los nombramientos que hizo hoy Alejandro Armenta es que normalmente no se nombraban subsecretarios. Es decir, el gobernador no hacía el nombramiento público, por lo menos. A lo mejor él lo nombraba, pero pues eso como que te ibas enterando después. Sabías quiénes eran los secretarios y luego poco a poco nos íbamos enterando. Porque ¿no? le dejabas al secretario la libertad de armar su equipo. ¿Sí? ¿No? No, supuestamente. Supuestamente. Sí, claro, pero o sea, en la teoría, digamos. Pero bueno, hoy creo que fueron 15, si no me equivoco, Sí, 15, son un montón. 15 nombramientos. Pues ya No, está 15 medio raro. nombramientos, ¿sí? Dijeron No, que muchos más. se habían Más, conformado sí. 29. Ok, Sí, bueno. te digo. Muchos rostros, por lo menos para mí, no conocidos. Y tú te llamó la atención los subsecretarios. A mí me llamó la atención los directores. Sí, O sea, sí. no solamente subsecretarios, sino directora del CAPSE, creo que es. Sí. O sea, Parques y convenciones, museos de sea. Puebla, sin haber nombrado todavía secretario de Cultura o secretaria O sea, de Cultura. pero ya amarró. A ver, el primer comentario. Pues mi eso, querido o Eric. sea, la forma es el fondo, yo creo, en esta presentación del gabinete, parte del gabinete de Alejandro Armenta es, pues, o sea, el que decide el gabinete soy yo. Hasta ahorita no he visto, salvo que ustedes me corrijan, un solo nombramiento por compromiso, de estos compromisos que dicen, es que en la campaña le entró, ¿no? Entraron varias fracciones del grupo de Morena y aliados, y no sé qué. O sea, no veo todavía la cuota del verde, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no va a haber, ¿no? Sí, sí. O quién sabe, o cuota del PT, o estas cosas que Bueno, faltaron los choferes, ¿no? Y los viene. Faltan varios de esos cargos. Pero en general, yo creo que el 99% de los que vemos, desde que empezó a nombrar hasta ahora, son suyos. Que unos los conoce hace 30 años y otros hace 10 o 6 o lo que sea, pero son de su grupo, pues, ¿no? Es decir, con menor y mayor, digamos que nivel, si quieres llamarlo así, o nivel de exposición, al menos. A mí- Pocos lo conocemos, ¿no? A varios de esos. A pocos varios, los es lo que iba conocemos. yo A mí lo que me llamó la atención es el número de profesores, o sea, de normalistas que están dentro del gabinete. Me puse a leer esto, por ejemplo, Manuel Viveros Narciso, que va a la Secretaría de Educación Pública, es normalista del Sí. BINE. Él estuvo o está todavía como presidente del Consejo Indígena Poblano. O sea, es normalista, estuvo desde jardín de niños y primaria frente a grupo indígena, ¿no? Ahí va el primer normalista. Después tenemos también a Silvia Tanús, que todo el mundo la conoce, ¿no? También es del BINE, apenas fue diputada local y fue secretaria del ayuntamiento. Está Virginia González Melgarejo, que va a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, también es profesora, también del CENTE. Y tenemos, digo, por citar algunos que fueron los que me encontré, pero son carteras de titular de dependencia. Para que sean incorporados a un gabinete, los normalistas cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, no. Y ahora nos pondríamos a pensar, ¿el CENTE tiene ahí sus cuotas o es por la Trayectoria personal los mismos de cada personajes? Digo, en el caso de Silvia Tanús, De Silvia, pues, digo, tiene no tenemos valor propio, ¿no? Claro.
que yo creo que nadie le hubiera atinado a que, digo, Silvia Tanú sonaba que iba a quedar en el gabinete, pero yo creo que nadie hubiera apostado que fuera a movilidad, ¿no? Silvia Tanú. Fíjate que dijiste que Vicente Fox fue el que cambió las reglas. En la usos y costumbres antes, el gobernador tomaba protesta y una vez que tomaba protesta y se hacía todo el evento y la ceremonia, más tarde nombraba al equipo y se acostumbraba ir a la salutación de los gobernadores. Entonces se hacía una larga fila de gente que iba a la salutación, pero además los propios periodistas queríamos ir a ver a quién iban a nombrar, porque a partir de entonces empezaban los nombramientos. Hoy se han adelantado, que bien, pues te vas dando cuenta quién va a encargarse de cada cartera. Yo, igual que Fernando, no conozco a la mayoría, pero bueno, eso no importa, porque pues, tú nombras a quien crees que te va a ayudar. Lo que sí creo, como dice Eric, es que todos los nombramientos que se han hecho refuerzan en mí, con claridad, que va a ser un gobernador que va a gobernar, que no le importa quién esté en cualquiera de las secretarías o de las carteras, el que va a mandar, el que va a brillar, el que va a destacar y el que va a buscar que las fotos y las cámaras y la atención de la gente esté sobre él, va a ser el gobernador Alejandro Armenta. Pero no es, pregunto, lo mismo que buscan todos los gobernadores o todos los políticos. Sí, pero normalmente, al final del día, los secretarios, y por eso se llaman secretarios, tanto del gobierno federal como estatal, son secretarios del Ejecutivo, son encargados de esa cartera y dependerán sus decisiones de las decisiones del Ejecutivo. En otros países donde son ministros, los ministros tienen total y absoluta independencia del Ejecutivo y pueden tomar sus decisiones. Aquí, como siempre ha sucedido, de alguna manera intentan agradar al así jefe. Sucederá. Sí. Pero lo que veo con toda la fuerza, lo que dijiste, oye, nombró subsecretarios, no se acostumbren los usos y costumbres que el gobernador dé a conocer a los secretarios o a los directores. No se acostumbra, porque si tú vas a contratar a alguien y si decidiste que yo sea secretario de algo, yo te voy a decir, gobernador, con mucho gusto y déjame trabajar en la conformación de mi equipo. Sí, claro. Yo tengo un equipo. Yo te voy a poner el equipo. No, gobernador, si me estás contratando a mí es porque crees que yo puedo hacer la tarea y yo tengo un equipo con el que trabajar. No, yo te voy a poner a todos. Yo le diría, muchas gracias, gobernador, yo así no trabajo. Ahora, por eso no eres político. Por eso te quedaste sin la cartera que te habían ofrecido. Por eso nunca me han invitado a la política, pero esos son los usos y costumbres de la política. Claro, a ver, supuesto. Lo que se dice, no solo en política, sino en dirección general, en dirección ejecutiva, es que tú no puedes nombrar a la gente de diferentes puestos, porque si no, no tienes a nadie a quien regañar. Si yo te pongo el subsecretario la caga, y como secretario le dices, lo pusiste Pues tú, sí, claro, tú lo pusiste, a mí no me regañes, ¿no? Entonces, no se acostumbra en una estructura en general que es que la cabeza nombre a determinadas personas. Sí se acostumbra que en organigramas modernos haya reportes alternados, que no importa que el subsecretario hable con el gobernador o que el director hable con el secretario, eso sí se acostumbra en empresas modernas, pero pues no puede nombrar a todo mundo porque si no, ¿a quién va a regañar? Él va a ser responsable de todo. Y si va a ser responsable de todo, entonces va a ser el gobernador, secretario de salud, de educación, todo, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que muy probablemente esas designaciones ya hayan tenido el acuerdo con el titular de la dependencia. Sí, porque... Oye, Eric, ¿qué te parece que vaya Luis Enrique? Pues, mira, tiene estas características, va, y ya quedan en un acuerdo y ahí puede ser. Con lo que acabas de decir, recordé aquella presentación del gabinete de Mario Marín en el Hotel Hilfert, allá en el centro, cuando anunciaron que era una nueva generación política y dijeron que era una generación que iba a gobernar 30 años. Y en esa ocasión, ni un solo funcionario que no fuera titular de dependencia. ¿Sí? Ahora me pregunto, de todos los que estamos viendo, ¿viene la nueva generación de la política poblana? Pues viene la generación de Alejandro Armenta. Empezando por edades, no. No, por edades no, pero sí, de cierta manera es la conformación del armentismo, Luis Enrique. Yo coincido más con lo que dice mi estimado amigo Peter, ¿no? Es decir, no creo que un gobernador, por favor, después de lo que le ha costado trabajo llegar, le diga a su subalterno, oye,
¿qué te parecería si no, no, cabrón? O sea, te lo nombra Alejandro Armenta desde acá y acá. ¿Lo quieres o no lo quieres? Y el súbdito tiene la opción de lo que decía Peter, ¿no? Es decir, sí pues o no. entonces no, muchas gracias. O sea, aunque yo creo que la mayoría te ¿Calladitos? dice sí. Si quieres el cargo, ¿se deben de quedar callados? No creo. Yo creo, yo pero creo, no, Si yo le creo. sí preguntas su creo. opinión, pero tú imagínate el próximo secretario de Cultura, que llegue y ya, pues ya está Ya el tienes a director la de de museos, museos. ¿no? Ya de entrada, ¿no? Sí. Por ejemplo. O sea, Sí. ahí, por ejemplo, este nivel de cercanía que puede tener, incluso hasta puede ser mayor. Y sí sabemos que muchos subsecretarios, el subsecretario de egresos sobre todo, el de infraestructura, ¿no? El director de obra, pensando en una estructura, por ejemplo, Sí, que tiene mucho municipal, poder ¿no? dentro de las mismas El dependencias. director de obra es el que ejecuta y hace todas las obras y tal. Claro que el alcalde habla directo con el director sin pelar al secretario. Déjenme ¿no? contarles una anécdota. Trabajé con Roberto Bravo Garzón, que fue un político importante en Veracruz, rector de la universidad por 12 años, cuando no era autónoma, si los gobernadores lo designaban, diputado, No senador. había elecciones de no rector. existían. Y fue secretario de Educación y Cultura, que es cuando yo trabajé con él. Un día estando en su oficina, suena la línea roja, la red, que hablan Sí. entre gobernador y secretarios, y alguien que nunca supe le dijo que le recomendaba que hiciera tal cambio en determinado puesto. Y le dijo Bravo, no te entiendo qué me estás diciendo. O sea, ¿quieres que corra yo a la persona y que ponga el que tú me estás diciendo? En este momento entrego mi renuncia, porque tú no me vas a decir con quién trabajo. Yo no sé si hablaba con Patricio Chirinos o con Miguel Ángel Yunes, el secretario de gobierno, con quién, pero le dijo, te entrego mi renuncia, a mí no me vas a decir con quién trabajo. Es decir, los políticos profesionales de primer nivel no dejan que le pongan su secretario. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, vamos a poner a fulano a sultano y déjame anunciarlo porque a mí se me antoja anunciar. No estoy de acuerdo. Pero los políticos, a ver, el chambista, el que está buscando la chamba, acepta lo que se le claro, pide. lo que le digan, Hay que ponernos, digo, lo aterrizamos en la política, pero si lo trasladamos, por ejemplo, al fútbol, que nos gusta mucho, los directores técnicos llegan con su equipo, no llegan a la Sí, estructura sí, del el equipo. preparador físico, el entrenador de Sí. porteros, ¿Qué le pasó al Jimmy Lozano, no? Le dijeron, no te vas a integrar con Con Javier Aguirre, y Con dijo, Javier "Pues". Aguirre dijo, no, espérame, pues yo ya tengo mi equipo. Y ahí yo creo que se entiende que también son grupos de poder Claro. de otro Ahora, sector. yo pero- creo que hay como una media. Es decir, yo No, creo que pero de al que- pronto te dicen, a ver, tú vas a ser, en el caso que decías, de finanzas, pero el de egresos lo voy a poner yo. Y el resto, obviamente palomean, ¿no? No hay manera, Mira, yo creo, ahorita que un estás hablando de un nombramiento- nombramiento que es bien importante. Repite la secretaria de Finanzas de Sergio Salomón. Yo la verdad es que no le he conocido nunca, no sé quién es, y no conozco sus capacidades. Y lo primero que dije es, ¿por qué repite la secretaria de Sergio? Yo supongo que debe haber muchos pendientes aún por resolver. De que se murió Barbosa, entró Sergio, debe haber muchos pendientes. Y a decir, Armenta, a ver, que repita la misma, que se resuelvan las cosas y ya luego veo a quién y pongo. luego vemos. Y ahorita estoy dejando a esta secretaria pues para que me cumplan. Claro. las Además cosas. hay que tomar en cuenta que es administrador de empresas, sabe que Sí, es sí, una sí, papa sí, caliente la Claro. que te pasan. Decía A ver, Erika al Alejandro principio. es, y perdón la expresión, una pirinola parada. Es un político profesional. Es muy eficiente. Ahora, que va a haber mucho cachondeo en el nivel de la gente que está nombrando en las secretarías, seguramente sí. Yo creo personalmente que él va a ser un gran gobernador de Puebla, es lo que creo. Obviamente para que sea, pues necesitas un buen equipo, pero yo creo que va a ser un buen gobernador. Sí me llama la atención muchos nombramientos. Muchos nombramientos. Bueno, el mismo de educación, yo no sé ¿Cuál sería? cuáles son sus antecedentes. Ya dijiste, es profesor rural, fue maestro Sí, frente al tiene- grupo, eso está bien, pero una cosa es ser eso y otra cosa es ser secretario. Ser secretario. Es que yo me pongo ¿no? a pensar, a ver, si tú quieres si tú tienes un medio y contratas a un director editorial con un perfil crítico, en contra del oficialismo, sabes lo que estás contratando, ¿no? Si tenemos a un licenciado en educación media en el área de ciencias naturales de la Escuela Normal Superior del Estado, pero en su currículum todo tiene que ver con indígenas, ¿hacia dónde va la Secretaría de Educación Pública? Digo, independientemente de que le sepa a todo,
Yo creo que ya Claro, tiene un perfil ya hay un definido. enfoque ahí, claro. Claro, claro. claro. Bueno, claro. y yo lo hubiera nombrado como director de Educación Indígena de la Secretaría de Educación. Varios de los nombramientos me llaman la atención. Sobre todo, y yo lo confieso, por desconocimiento. No Claro. conozco a muchos de No, ellos. pero a lo yo mejor voy a son eso. unos buenazos. Pero yo para voy a todos. eso, digo, finalmente los que estamos aquí sentados pues, nos dedicamos a estar en la información. en la información. Sí, sí, sí. Y sí llama la atención que haya tantos nombres poco conocidos, lo cual no quiere decir que sean malos o buenos. Pero sí, a ver, yo tampoco conozco al doctor que nombró en No, que Salud. para ahí vamos, que ese tiene sus características muy buenas. Sí, Pero de yo salud. quisiera antes pasar con Silvia Tanús. Todos los que estamos sentados en esta mesa la conocemos, ¿no? Y hubo un comentario en ¿Quién redes es? sociales, Silvia Tanús Osorio, No, pues estoy jugando. que dijo una palabra, dice, si podemos definir a Silvia Tanús es que es una cabrona. Sí. Y creo, Para lidiar con los transportistas. para pues, lidiar con los correcto. transportistas, tiene pero no toda solamente la- es Toda la transporte. experiencia Sí, no. del mundo. Yo creo que si el PRI ha tenido a alguien que vale la pena, es Silvia Tanús. Él hizo, Totalmente ella hizo de acuerdo. ¿cuántos Totalmente de gobernadores? Es una rockstar. Sí, sí, Platicando con ella me decía, es que yo siempre he llevado al poder a muchos, pero a mí nunca me ha tocado nada. Y eso es exactamente lo que le ha pasado. Siempre ha estado en estructura de partido, o estuvo en estructura de partido, estuvo muy cerca del poder con Rafael Cañedo hace mucho tiempo, la conocimos como la vicepresidenta municipal, y era la que controlaba, la que administraba, la que gobernaba en el ayuntamiento, pero nunca le tocó un cargo importante hasta ahora. Y ahí también hay una señal, es decir, ¿por qué mandas a una figura como Silvia Tanús a movilidad? Es porque va a meter orden. No, por supuesto. Claro, Además, o sea, era priista hace 6 meses. ¿no? O Es sea, entonces, también- independiente. Te digo que está lleno de mensajes, los nombramientos Sí, sí, de sí. Odette están llenos. Y luego además, conforme vayamos conociendo quiénes son los muchos nombres que vimos hoy que no nos decían nada, pues iremos entendiendo por qué, o por lo menos intentaremos entender por qué llegaron a ese puesto, ¿no? Oye, Alejandro Armenta, además de todo lo que es un workaholic. Entonces trabaja como burro. Trabajar para Alejandro no va a ser nada fácil. Entonces el que Pregúntaselo a Pepe, ¿no? A ver, el que ya aceptó una secretaría o cualquier función va a ver de qué lado masca la iguana. Y estos que nombre pronto, muy pronto al año, veremos cómo van. Sí, y sí. si no empiezan los enroques rápido. O sea, es un cuate que es muy exigente, workaholic y trabaja como loco. ¿Qué secretarías importantes están faltando? Mm, No importante, pero cultura, digamos. cultura, de entrada, pero comunicación. además cultura no va a ser Comunicación. que no es secretaría, pero sí es importante. Pero la Secretaría de Cultura se va a fusionar, ¿no? Con turismo. arte y no sé qué tal. ¿Con la de Celina Peña? No, no, eso sí es tecnología. Es otra Eso sí, cosa. yo no creo que se vaya a Porque fusionar. ya nombró a Norma Layón en turismo. En turismo, Entonces sí. esa ya no se fusionará. Esa ya no o, se- será o será- que la de cultura se fusione con turismo Ajá, y vaya a ser pues. de turismo y cultura. Yo oí que se fusionaba. Sí, tiene algo, pero no Eso me hizo en acuerdo algún cuál es. momento Pacheco Pulido, en su pequeño periodo, Sí, fusionó. sí, la fusionó. Fusionó, pero bueno, es de las que faltan, que me vienen así. Yo creo que importantes ya no falta ninguna. Bueno, seguridad. Seguridad, sí, que es la más importante. Sí, sí, Que seguridad. esa la debe de cruzar, dijo, Sí. con Sí, sí. Con García Harfuch. Con Harfuch. Pero antes de pasar a eso también, preguntabas acerca del doctor. Fíjense, el doctor es médico, ejerce actualmente. Es médico en Esperanza y fue exalcalde de Esperanza. Y hay que tomar en cuenta que, digamos, donde más Del municipio de Esperanza. del municipio de Esperanza. Que es el distrito. Sí, porque ese médico en Esperanza, yo pensé de que Alejandro es que el que te Armenta. curaba la esperanza cuando la traías O sea, así es caída. el barrio de distritos de municipios. Son los municipios de que Alejandro están ahí Armenta, ¿no? en la parte media de la entidad. Entonces, yo creo que lo conoce muy bien. Para sacarlo de su clínica particular y llevarlo a la Secretaría de Salud es porque tiene un perfil de 24/7. No, es y porque talentoso. tiene la confianza y el conocimiento, porque se Por eso. conoce muy bien. No porque tenga un perfil de muy buen médico. No. bueno, Recuerdan o el sea, nombramiento de Barbosa, de Guillermo Ruiz Argüelles, que es una eminencia Duró- mundial. pero Y no duró como duró una brujita. 3 semanas, ¿no? O sea, Lo 3 semanas anunció, sin haber tomado No posesión. tomó posición y ya. Sí, sí. Ahora, a ver, los secretarios, no es lo mismo ser un buen doctor que ser un buen secretario, no es lo mismo ser un buen profesor. Por eso que un subrayé buen que No es lo fue mismo correr bien exaltar- los 400 metros que dirigir la CONADE. Pero fue alcalde de Esperanza. O Sí, sea, claro. ahí tiene ya la función de A ver, gobierno. fue alcalde de Esperanza, vivió en Esperanza, tiene el
su currículum hecho en Esperanza. Puta, a ser secretario Puebla del es Estado. esperanzador. Es otro borlote, claro. ¿No? Pero bueno, ojalá le vaya muy bien. Nos da A ver, esperanza. Nos da esperanza. El que acepta un puesto público tiene que saber a qué se está Sí, rifando. claro, ¿no? No es un cualquiera. juego, cabrón. A ver, siempre nos Entonces, dijeron que el pues doctor- debes decir sí voy y sí voy porque puedo. ¿Tú antes conocías a José Antonio Díaz García, el secretario de Salud, que Yo sí. nos sacó Sí, del sí, COVID? sí. Pues Yo la sí, mayoría en mucho. Puebla no. Y yo creo que debes de conocer su trayectoria en la medicina, debe de ser un sector muy selecto para que tú le apuestes a un doctor, incluso hasta para ir a consulta. Y este tiene una parte de administrador y otra parte Mira, de cuando conocimientos en menos medicina. es un doctor, porque en este país se acostumbra Ah, sí, entre el poner licenciado en en Derecho. salud al ingeniero y en Sí, bueno, eso sí, infraestructura sí, sí. al médico. No, de y hecho, cosas de ese tipo, ¿no? en el área de los médicos ya se está dando eso, ¿eh? Es decir, era muy común, por ejemplo, que los médicos de medicina, Sí, no los doctores. dirigieran los hospitales. No, ya no hay eso. Ya se está dando desde hace unos Son 10 años, administradores, sí, claro. administrador del hospital. Claro, Es sí, decir, sí, son entonces, dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y ¿no? tendrás Entonces, un director médico abajo Ah, de ti, sí, claro. que sea el que vea la parte. Ahora, yo lo que diría de todo esto es que nosotros estamos haciendo muy bien nuestro trabajo, porque lo que podemos hacer ahora es especular. Y lo estamos haciendo muy bien. Imaginarnos. Otra anécdota. Cuando trabajé en el canal 4 más de Gobierno del Estado, pobres medios de comunicación de los gobiernos, porque ahí mandan siempre al güey que no encontraron donde acomodarlo. Y entonces los ¿A dónde, canales, perdón? ¿A en dónde? el 4 más de Gobierno de Veracruz. ¿Pero a dónde mandan a los A los que- medios, a los Los medios medios nacionales. públicos. Y entonces de repente ponen un buen director y el canal sube, y de repente ponen a un ingeniero, el canal un ingeniero civil, porque si pusieran uno en electrónica, pues Sí, todo sí, bien. Y luego en aquel entonces pusieron a un tipo de apellido Curi con don Fernando Gutiérrez Barrios, que era cuate de don Fernando. Y entonces la secretaria entra y le dice: oiga, señor Curi, están marcando en la caseta que traen un tráiler de unas películas. Los dejo pasar. Y dijo: pues si cabe el tráiler, pues ¿qué pasa? El tráiler es pues el resumen de la película, que eso todo el mundo entiende. Y dijo: pues si cabe el tráiler, que entre, ¿no? O sea, ponen muchas veces a gente que no tiene ni puta idea de lo que va a hacer. Me acordaste un secretario de turismo que un día presentamos un proyecto. ¿Y cuál es su opinión? Le falta como storyboard. O sea, en lugar de sabor le falta como storyboard. Dijimos, no, pues sí. Yo te platico, Tiene razón, ¿no? les platico algo. En un sexenio, no va a ser el gobernador, pero un gobernador lo invitan a estas como salas de computación que se inauguraban en escuelas públicas, ¿no? Entonces llega el gobernador, ¿no? Le dice: señor gobernador, adelante. ¿Qué? Con el mouse, señor gobernador. No le Así como control remoto. No, control web, sí. Bueno, oye, regresando, bueno, ahora sí, cambiando de ámbito, en el gabinete federal faltan otros muchos, pero faltan dos nombramientos que desde mi punto de vista son muy importantes porque van a dar una visión de hacia dónde va Claudia, uno más de fondo y uno más de forma. Pemex en el fondo, porque va a hablar mucho de quién va a dirigir Pemex, de qué está pensando hacer la presidenta electa con esa parte. Pero no dijo Fernando que habla bien nombrado. No, fue en el chat, ya me quiere... Fíjate, la verdad es que la ropa sucia se lava en casa. Yo no dije nada. Espérate, nomás Yo no dices dije algo. nada, yo no dije nada. Y comunicación social. ¿Sí? Porque, bueno, Jesús Ramírez Cuevas ha jugado un papel fundamental en el sexenio de López supuesto, Obrador. sí. O sea, ha marcado más allá de la comunicación. Más allá de que estés o no de acuerdo con él. Vaya. Pero ha jugado un papel. Pero Claudia tiene su equipo desde la jefatura de gobierno, ¿no? Y hablan Ahí- de una Paulina que conozco, que estuvo ahí en la jefatura de gobierno, que podría llegar a ser el relevo de... Paulina, de ¿qué, Jesús. perdón? Paulina, ahorita te digo el apellido, nomás que me llegue el agua al tinaco y te digo el apellido. Pero bueno, no sé si ustedes han leído, escuchado algo de por dónde va a ir. Digo, llamó la atención. O sea, CFE, ella tiene su comunicador, o sea, de hace un buen rato. Entonces, lo más lógico, pues es que si llegue con el equipo, lo ha demostrado. Varios de los nombramientos que ha hecho, pues son gente que trabajó con ella en el gobierno de la Ciudad de México. No, pero estamos hablando de Claudia. Sí, Sí, Claudia Claudia, Sheinbaum. sí. Aunque sí es cierto que a ella se le ve mucho más el compromiso de incorporar gente de López Obrador. O sea, sí se le ve más. ¿Pero qué te gusta, un 70-30 más o menos? Digo, es que Jesús Ramírez Cuevas ha influido en términos políticos. Sí, o sea, sí, es del claro. grupo de los duros de Morena. Así es. ¿No? Entonces, Paulina Silva.
Paulina Silva. Digo, para quedarnos con el nombre. ¿Saben ¿no? quién ha estado en el equipo de Claudia desde la Ciudad de México y luego en campaña y esto? Que conocemos varios aquí. Alfonso Brito, que estuvo en el gobierno de Sánchez Anaya en Tlaxcala. Poncho Brito, no al primer nivel, pero ha estado ahí. No va a ser Poncho el que sea Sí, el coordinador titular, de comunicación digamos. social. Pero lo comento porque es alguien que conocemos como en esta parte de la aldea, ¿no? Que en algún momento estuvo en contacto con nosotros por ser de comunicación Digo, social. y Pemex. Y bueno, otro poblano que ha estado en la campaña ha sido Isaac Hernández, que se ha encargado del enlace de Claudia con los medios locales. Inclusive Isaac, justo cuando empezaba la campaña de Claudia, o la pre-campaña, me invitó a un Zoom en donde estuvieron varios reporteros de varios estados de la República y se hizo un Zoom con Claudia. Y entiendo que esos Zooms los hacían con cierta frecuencia diferentes. porque querían meterla a los medios locales de los estados. Y entonces Isaac Hernández, que también es poblano, está metido en ese equipo de comunicación. Otro poblano no que está también solamente está en Puebla. metido ahí. No, Isaac lleva medios en todo el país. O en una parte, a lo mejor, porque ya has visto A lo mejor es una que en región. presidencia siempre ponen enlaces, uno para el sureste, uno Sí, para por regionales, digamos. por Como regionales, Paloma. Sí. pero Isaac es uno, a lo mejor, de los regionales. Le toca Puebla y a lo mejor le tocan otros estados, pero es un poblano que está muy cerca. Otro que puede estar en el ámbito de comunicación, la parte digital y todo, es Pedro Gómez Castillo. Sí, claro. Por Pedro supuesto. estuvo muy metido en la muy campaña, metido. muy metido en la campaña, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuestras velitas prendidas para encontrar. Bueno, Oye, Pemex. fíjate que me llamó mucho la atención algo que escribió Fernando Maldonado, nuestro compañero, de una convocatoria que hace el gobierno de la República para medios digitales. Y me llamó mucho la atención porque desde ahora se está convocando, es en septiembre o en octubre, y obviamente ya no lo está convocando el gobierno de ahora. ¿Ya para qué? Sí. ¿No? Es el gobierno que viene. Y me llamó mucho la atención porque pues nunca ha habido una convocatoria del gobierno para reunir a los medios digitales de este país. Y es una convocatoria que dice inscríbete y si quieres participar, ¿no? Pero lo que el propio Fernando escribía ahí decía, estoy oliendo que le van a dar mucha importancia a los medios digitales en el próximo Pues sexenio. es que es el futuro, ¿no? Claro. Mira, es el futuro, pero pues los medios tradicionales y los medios grandes siguen teniendo mucha fuerza y mucha influencia. Claro. Pero si desde el Estado toman una postura diferente, puede haber sorpresas y cambios bien importantes. Fíjate que me recordaste cuando hacíamos el análisis en el Universal de Puebla, que Dios lo tenga su santa gloria, o a fuego lento. En aquel entonces pensábamos, ¿van a desaparecer los periódicos? Y decíamos, no hombre, si todo el mundo quiere tener aquí en sus manos, pues 20 años después, los periódicos son casi nada. Bueno, se porque- modificaron. a No, digital. bueno, pero 20 años es poco tiempo. Es decir, veo ahora mismo, recuerden, la función de la radio, por ejemplo. Es decir, no ha desaparecido la radio, ¿no? Pero poco a poco ha ido disminuyendo su presencia social. Ahora, estamos hablando del poder de los medios y tal, pero es también en algunos sectores, ¿no? En el sector, sobre todo, de arriba, en el sector político, en el sector, sí, los medios impresos, pero yo creo, la intención de esto es probablemente regular la participación de los medios digitales, que es el éxito, que es lo que priva entre la gente entre los 20 y los 40 años, pero la que es un verdadero desmadre. Sí. Es decir, totalmente, porque mucha gente ya da, y sobre todo sus jóvenes de 20 a 40 años, por hecho cuestiones que leen en Claro. los medios Y que digitales. pueden ser una Y que mentira, pueden ser una mentira pero rotunda. total, inventado. No, Entonces, ¿a qué voy? Yo creo que fundamentalmente le quieren prestar la importancia desde el gobierno, desde el Estado, para regularlos, para controlarlos, para ordenarlos. Y no digo que sea en mal plan, ¿no? Probablemente A lo en mejor muy es buen en muy plan. buen Sí, plan. Es decir, por ejemplo, sobre todo esto de que yo te quiero perjudicar a ti, Peter, y contrato una compañía que tiene 10,000 bots para que te partan tu madre en Twitter, en la X, pues, ¿no? Y por aquí, por acá, y por acá, y por acá, y tener que estar contestando a todos cuando todos son nombres sobrepuestos y demás. Es decir, entonces yo creo que viene más
en el ánimo moderno de... Yo le veo muchas esperanzas de modernización en muchos sectores a Claudia, ¿eh? Oye, Eso es serio. ahora, yo lo que, sin ser O un sea, experto en el espérame, tema, nada más con esto. En comparación con toda la vejez del sistema político mexicano Sí, sí, sí. de Andrés Manuel, que no es por hablar mal de él, sino porque él tenía ya mucho tiempo en esto. Es un Me abuelo de la sorprendería. política. Es un abuelo de la política, digamos, ¿no? Y ahora no. Nada más, perdónenme. no digo que yo sin ser un experto en el tema, pero controlar a los medios digitales está en japonés. Yo no digo controlar, educar. No, Regular, no, a lo que voy es regular. Bueno, regular, controlar. Porque Pero no es hay que- leyes, Porque hay no hay reglas. leyes, porque Aterricemos. son muy volátiles. Pero a ver, aterricemos, ¿qué es lo que están buscando? O sea, medios digitales, redes sociales o qué están viendo. Porque, a ver, los medios electrónicos sabemos cómo se regulan. Los medios digitales tienen sus extensiones en las redes sociales. Pero si es tú que manejas los bien, medios electrónicos, ahí existe una ley federal de radio y televisión. Claro. Claro. Entonces hay reglas. Claro, por eso ya No, sabemos. ahí sí. Pero Ahí en ya digital sabemos. no hay reglas. No, Pero yo- es que a además es eso me etéreo. refiero. Es etéreo, es Pero lo volátil. que yo voy es, si tú quieres regular a los medios electrónicos es más fácil que las redes sociales. En las redes sociales te metes en un tsunami en donde todos son reporteros de Pero entrada, ahora, mira, todos son Enrique dijo opinadores. regular. Yo tengo la esperanza de que sea reunirlos, escucharlos, hacer una propuesta de comunicación de medios digitales que aún con sus ¿Asegúnes? faltas de regulación y de asegúnes, pues son medios que existen y que están penetrando y que están Estoy de llegando. acuerdo ¿Se con acuerdan? eso, claro. ¿Se acuerdan? Entonces ¿Cómo yo empezó? quisiera ser positivo y decir qué bueno que Sí, los no, están sí, viendo. huevo, ¿Se acuerdan cuando huevo. empezó el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Cuál era la propuesta? De establecer de qué manera se iba a repartir el erario o el presupuesto para medios de comunicación. Se estaba planteando incluir también a los medios digitales. Algo que no prosperó, por lo que sea, pero no prosperó. Y en una de esas, pues bajan el balón para saber que en lugar de repartirlo de acuerdo a tu relación con los gobiernos en turno, sea con base en estadísticas. Oye, Cómo a ver, te ha ido y cómo vas. Aún con la vejez con la que se ha operado este gobierno de la República, han invertido en digital una barbaridad. Muchísimo. Una barbaridad. Muchísimo. Sí, claro. ¿No? Claro. Aún con la vejez. Porque qué? incluso tener la postura de ir en contra de los medios tradicionales. Claro, porque había la bronca, ¿no? política Claro. editorial Sí, era sí, no sí. Porque podía muchos de verse los que para están en la presidente. cabeza saben que no es importante quién está al frente, sino que sepa administrar los talentos que tiene abajo. Y entonces los que están abajo dicen, a ver, vamos a hacerle así Pero- y a mover sí, las Pero fichas. esto ha ido cambiando demasiado a prisa. Tengo la fortuna, por ejemplo, y seguramente algunos de ustedes también, Solamente de algunos. haber participado en los medios escritos, en el papel, de haber participado en la radio, de haber participado 11 años, 12 años con Carlos Martín, además de haber sido director de Radio UAP. Con televisión estuve 3 años con ustedes. Con ¿no? nosotros, Es decir, y ahora dije yo, dentro de lo digital. Pero esto va pasando muy rápido. Es decir, yo, por ejemplo, al principio, por el afán investigador, bla, 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 me dediqué a hacer un conteo de los medios digitales que había en Puebla. Uy, y no has terminado. Llegamos, espérame, cuando en el 2006 empecé a hacerlo, 100, 120, 130, llegué a los 400, más 250 al interior del estado. Sin contar páginas de Facebook. No, esa es otra cosa, esas son redes sociales, ¿no? Pero es lo mismo, porque cualquier No, site se vende. con una es que computadora para sí allá se voy. tiene un medio Es que así la digital. venden. No, es que para allá voy. Es que las cosas justamente están cambiando tan rápido que ya tener un portal digital de noticias se ha quedado atrás para dar paso a las redes sociales que están teniendo mucho impacto. Y no solamente eso, ¿no? Sino que además, ahora mismo, ya esto ha pasado un poco a relegarse ante la presencia en redes sociales de la noticia videograbada, ¿no? Que es también, ahora sí, la influencia de las redes sociales, del periodismo y de la televisión, ¿no? De la imagen que habla. Entonces yo digo, eso no está legalizado, eso no está formateado, eso no está entendible. Le pregunto, llegando a acuerdos con algún director de comunicación, digo, no, es que ya debe de haber como 600 medios en todo el estado de Puebla.
No, me dice, hay como 2.500. Sí. Es decir, aquí vamos a decir el otro lado, Y por ¿no? regiones. Yo, por ejemplo, fundo Poblanerías tratando de hacer un proyecto serio, ¿no? Pues sí, Poblanerías tiene 18 años funcionando y ahora tengo Periodismo Hoy que tiene 8 años funcionando. Bueno, güey, o sea, pero de repente, de los chavos que fundaron conmigo Poblanerías, se han salido 5, 6 o 7 y todos tienen sus medios digitales. Sí, todo, cabrón. Es decir, entonces tú dices, es como enchilame otra. Es decir, no se trata. ¿Y por qué? ¿Por hacer buen periodismo? No, por tener acceso a las cuotas monetarias. Claro. Yo creo que no en ese todos es los el casos. asunto. Hay mucha gente que lo hace por un interés político, por un interés de joder. O sea, es que hay medios que además nacen y que crecen, pero por que eso ni siquiera se han acercado ni se han imaginado pensar en un convenio. O sea, ni siquiera lo piensan. Ya, esos ya pasaron de moda, porque lo que está es contratar a las grandes compañías que tienen 10, 20 mil, 30 mil, 40 mil para joder. Claro. Ahora, a lo mejor diste al clavo y lo que trata el gobierno federal es proyectar el futuro. ¿Qué va a pasar? Digo, pensando bien, no siempre tenemos que pensar mal, aunque cuando pensamos mal acertamos, pero pensemos bien. A lo mejor esta reunión es con el fin de interpretar el camino, los pasos que están dando los medios digitales y encontrar la ruta y saber qué va a pasar dentro de 2, 3, 6 años y de esa manera saber de qué manera podemos Por lo entrarle pronto, ahora sí a una regulación. No, si es que saber hubiera. hacia dónde va. Hay muchísimos científicos de las redes sociales y de los sistemas de cómputo y tal que pueden predecirte eso sin necesidad de hacer eso. Yo creo, como dice Peter, que se trata, hombre, no de controlarlo, ¿no? Está bien, Sí, pero todo sino se de tiene dar que bases, tropicalizar. dar bases formales, ni siquiera digo legales, ¿no? Oye, inclusive Formales, al ¿no? convocarlos, hasta para conocerlos, cabrón. Es lo que claro. te iba a Ver decir. quiénes son, cabrón. sí. Y no digo, de entrada vamos a inscribirnos. Como Vamos a algunos inscribirnos y se inscriben hablamos. y no llegan, ¿no? Porque no existen o lo que sea, sí, ¿no? sí, Entonces puede ¿Cuántos ser. medios van a la conferencia locales? Van a la conferencia de la mañanera del presidente. A ver. Pues ahí Bueno, se ven, ¿qué? ¿30 o qué? No, Locales, locales. poblanos, dices, ¿no? Poblanos. Sí, no. Pues eventualmente. ¿Para qué? van. Como 3. Oye, si los El, televisores... el viernes previo a la elección le pregunté a la gente de comunicación social del INE, del Consejo Local del INE, cuántas acreditaciones había dado para el domingo. 800. Y digo, 800, ¿de dónde salen? Sí, sí. Que además me llamó la atención que normalmente pues, al inicio, a la hora que arranca la sesión, es cuando Está está, lleno. pues ni en ese momento, obviamente 800 ni de lejos, Sí, sí. pero fue muy baja la presencia de medios de comunicación ahora en esta elección, pero entregó casi 800, no digo 800, pero casi 800 acreditaciones. Es una locura. Ahora, para quienes hacemos periodismo, nosotros, por ejemplo, ¿no? Que intentamos hacer periodismo serio, que estamos incluso en periodismo digital, ¿no? Es decir, claro que nos conviene y nos interesa que se regule, Que se porque mueva, cualquier hijo de ¿no? vecina pone su... Espérate, ¿por qué? Es decir, no es lo que quieren hacer periodismo, no es lo que quieren formar opinión a partir de una intervención objetiva periodística, bla, 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 bla. No, nos conviene que eso sea regular, no que nos controlen, pues. Que se le ponga orden. Que se le ponga orden, ¿no? Sí. Eso, O sea, nada más. diferenciar Y entre también, los serios. y la segunda cosa que digo es, este tipo de charlas que es ahora la que se ha puesto más mejor, este tipo nos va a llevar mucho tiempo, van a ver, en meses posteriores. Porque esa es la dinámica que ahora va a tomar todo el asunto, ¿no? Es decir, ojalá y lo haga el gobierno federal para que después baje a los estatales, ¿no? Es decir, Correcto. que sea un asunto y en donde tendremos mucha oportunidad no de influir, sino de incidir con las opiniones, toda vez que nos hemos movido, tú, por ejemplo, Fer, desde que picabas piedra y ponías noticias hasta ahora, ¿no? Y ya no digas el viejito que tienes al lado, ¿no? Ahorita es más joven, entonces sí, no más que entonces, tiene más canas. Yo sí le daba la tecla. Entonces digo, quiero decir, a la Sonó tecla, bonito ¿quiénes eso. de nosotros le dábamos a la Remington, hombre? Sí, claro. Y eso es una cosa que los chavos de ahora te dicen, ¿Remington qué es eso, güey? ¿Es una pistola? Oye, ¿se dan cuenta la gente cuando nos ven escribiendo y le pegas a la computadora? Sí, 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 ¿no? sí. Para que... No, Sí, no, y además que no, le haces así. Pero además le pegas Pegadito. duro porque pues había Por que eso, pegarle a la tecla. por eso la anécdota que dijo Fernando hace rato, que el que cogió el ratón fue él,
que le hizo así el control a la sí, tele, sí. al hacer al lugar de acá. Hoy te voy a pagar. Señores, se nos acaba el tiempo. Algo más, mi querido Eric. Nada más, otra vez un abrazo solidario y con cariño a la familia. Ah, Fuentes. siempre Otra tendremos vez. presente al buen Felipe. Mi querido Fer. Gracias, Yuka. Gracias a todos por compartir sus puntos de vista y por debatir. Pedro Cabañas. Oye, han cambiado muchas cosas en Off the Record y ya hasta quiebres sirven, Sí, caray. sí, sí, Ay, No sé por qué dejé de tomar en un mal momento, caray. Porque todo el tiempo que estuve tomando nunca me invitaron a un quiebre. Pero yo sí Y dejé ahora de hasta tomar. chupe La verdad es que lo Pero yo platicamos pido desde agua. el principio. Dijimos, si Pedro deja de tomar algún día, empezamos sin él. O si no, no va a alcanzar. No va a alcanzar. Si no, no va a alcanzar. No, Yo yo pido pido agua. cuate. Oye, y cuando tomabas, ¿qué tomabas? ¿Qué era lo que más te gustaba? Le digo, mira, cuando me invitabas a tu casa y me decías, ¿qué quieres tomar? Le decía yo, ¿de qué hay más, cabrón? para que no Para que no mezcle. se acabe. De lo que más haya. De lo que más haya. Gracias, Pedro. Gracias, Yuka. Don Luis Enrique. Señor, un placer, verdaderamente un placer. Ahora, por primera ocasión en varios años, me ha dejado usted satisfecho con su actitud, sus conocimientos y su manera de Algo quiere. expresarlo. Esa barba. Algo le va a Sí, pedir. esa barba. Esto es No histórico. tienen unas estrellitas por ahí que me puedan Mátale, poner. Sí. Mátale un Usted, pollo. muchísimas gracias que nos ve, que nos escucha. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde que los miércoles está la versión femenina de Off the Record, pero por lo pronto nosotros lo esperamos aquí lunes de la próxima semana, 8:30. Gracias, buenas noches.